Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar con un senador sureño, militante de la UDI, el senador Víctor Pérez. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muy contento de estar ¿Cuántos, nuevamente en tu programa. sí, cuántos años milita en la UDI usted? Toda la vida, ¿Sí? desde que la UDI se crea en el año 83. Ahí partió militando, Ahí ¿no? ¿Quién partimos. lo coaptó para militar? Jaime Guzmán. ¿Sí? Jaime Guzmán. Yo estudiaba en la Universidad de Concepción, segundo, tercer año de Derecho, y un día unos amigos me dicen, oye, viene Jaime Guzmán a dar una conferencia un domingo en el barrio universitario. Y fui. Y después almorcé con él y ahí me coaptó. Y era insistente, te llamaba, después te invitaba a Santiago hasta que asumía tus compromisos. Pues no fue usted solo. No, mucho más gente en Concepción, era un grupo de gente que, que armó la UDI en la región del Biobío, tanto en Ñuble, Biobío, Arauco, Concepción, y que sigue hoy día todos muy activos en la UDI. Ahora, como militante de la UDI, en sus comienzos pensó en algún momento llegar a ocupar un cargo importante en la administración del Estado, ¿usted o no? Bueno, yo en el 83 era alcalde. Ya. Había sido nombrado, designado alcalde el año 81, por lo tanto ya tenía ese bicho de la administración pública, el servicio público, de manejar una municipalidad en un proceso que en ese momento el traspaso de toda la educación, de la salud, de los servicios a las municipalidades que lo fortalecían, así que uno podía ser un actor, a mi juicio, importante y además cobijarse en una idea, en un proyecto como era la UDI, que al final obligatoriamente tú tenías que llegar a ser candidato. O sea, Jaime Guzmán no podía entender que uno no fuera candidato después de toda esta experiencia. ¿Candidato a diputado? A diputado. Ya. Nosotros tuvimos en la elección del 89 el problema que teníamos, casi no teníamos personas con edad para ser senadores. En ese momento la edad de ser senador era 40 años. Y los únicos eran Jaime Guzmán y Cantuario. Nadie más tenía 40 años. Entonces, pero todos tuvimos que ir de candidato porque Jaime Guzmán nos convenció de que era absolutamente impensado que no fuéramos. Pero ser candidato es como otra cosa con guitarra, ¿o no? Es absolutamente distinto, otro mundo. Veníamos en un periodo histórico importante, digamos, la tensión en Chile en términos de gobierno militar, el inicio y el retorno a la democracia. Chile todavía un país conflictivo, digamos, con algún grado de conflictividad, pero creo que todo el proceso se hizo extraordinariamente bien y yo me acuerdo de la campaña del 89. Compartíamos territorio, uno candidato a senador que era Mariano Ruiz Esquí, otros candidatos a diputados, y siempre tuvimos buenas relaciones. Yo creo que ahí se fue construyendo también, a pesar de la diversidad, las diferencias doctrinarias, ideológicas, las diferencias de mirar el Chile en ese momento, ir construyendo una amistad cívica que creo que contribuyó de una manera importante. Y después llegar a la Cámara de Diputados, nosotros éramos 14 diputados, la mayoría era de la entonces Concertación, pero creo que también se fue construyendo una suerte de amistad cívica, es decir, pensamos distinto, miramos distinto al país, pero somos chilenos y por lo tanto tenemos que entendernos. Ahora, durante 17 años las Fuerzas Armadas fueron protagonistas de la gestión en todo nivel en el país, en el plano ejecutivo, en el plano legislativo. Y hoy día las Fuerzas Armadas son protagonistas, a través del Ejército, de una sucesión de escándalos. ¿Cómo ve usted eso como presidente de la Comisión de Defensa que la acaba de asumir? Yo como chileno, yo creo que el Ejército y las Fuerzas Armadas en general son fundamentales y esenciales para el país. Cuando nunca me voy a olvidar, digamos, después del 27 de febrero, el terremoto, digamos, y llegan el Ejército, el regimiento llegan a Lota y la gente de Lota sale a aplaudir. Como en los incendios este verano en la zona de Ñuble, en distintas partes, y llegan los marinos y llegan los militares y la gente siente que la seguridad, o sea, hay una comunión muy fuerte y por lo tanto uno mira esto con mucho dolor porque no es el ejército al final, ¿no? Son personas que claramente no están a la altura de la dignidad de sus cargos. Lo que hemos conocido, particularmente en el ejército, la situación de un ex comandante en jefe, es que se nombró comandante en jefe una persona que no tenía conciencia de la dignidad que significa ser comandante en jefe del ejército. Eso ha hecho, por lo tanto,
Yo creo que todo lo que se está haciendo, lo que se está discutiendo, es para fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas, que para mí son fundamentales, más aún en Chile de hoy, tienen que ser polivalentes, en el sentido de que somos un país de catástrofe, y lo primero que pide la gente en las catástrofes es la llegada de las Fuerzas Armadas, indistintamente, cualquiera sea la posición política de esa Claro. persona, lo primero que cuando llega la Fuerza Armada se sientan grado de tranquilidad. Y además para garantizarnos algo que es fundamental, la paz. Yo creo que Chile ha vivido en paz y en mucho de eso ha tenido las capacidades que las Fuerzas Armadas tienen para disuadir. Y fíjate que eso es tan transversal que uno puede decir que las Fuerzas Armadas nunca han tenido la capacidad, las estrategias que hoy día tienen, que fueron gracias a gobiernos que eran de la concertación, particularmente el gobierno de Ricardo Lagos. O sea, nunca en la historia de Chile, ni siquiera en la guerra del Pacífico, Chile tenía guardando las proporciones, las capacidades estratégicas que Chile tiene. Entonces eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que perfeccionarlo para que tengamos la paz que todos los chilenos merecemos y queremos. Senador Víctor Pérez, esa es la parte positiva y que tiene una tremenda dimensión, pero este lunar que se produce con el general Fuente Alba, que siendo comandante el jefe llega a defalcar al fisco, al ejército, a las Fuerzas Armadas más de 3.500 millones de pesos, que tenía colecciones de automóviles, gastos superfluos o de lujo y todo eso, es una situación que lo involucra a él y a otros oficiales también que recibían dinero siendo comandante en jefe y habiendo dejado el cargo, igual recibían una subvención. ¿Qué falla ahí? ¿Falla la Contraloría? ¿Fallan los controles dentro del mundo político que el legislador no fue capaz de establecer las normas que no posibilitaran, digamos, finalmente que se cometieran estos delitos tan graves? Yo creo que falla un conjunto de cosas, pero lo que principalmente falla fue el hecho de designar a alguien que no tenía la altura, ni las capacidades, ni la dignidad para ejercer un cargo. O sea, una persona que manda una institución de la importancia del ejército tiene que actuar de acuerdo a ciertos principios y valores. Yo conozco muchas personas que han ejercido la función militar o que la ejercen que viven austeramente, compañeros de curso cuyos padres eran de las Fuerzas Armadas, y que vivían austeramente. Por lo tanto, esa austeridad que forma parte muchas veces de lo que es la esencia militar, en algunos casos no sea, y eso hay que detectarlo a tiempo, porque es una profesión de servicio al país. Entrar a las Fuerzas Armadas, estar al servicio de los chilenos y las chilenas. No solamente cuando estamos en tragedia, no solamente cuando tenemos a lo mejor un conflicto internacional, sino que están al servicio del país. Y esa es su principal preocupación, esa es su principal tarea. Y si se usa el servicio al país para enriquecerse, creo que se comete una falta que yo espero que sea sancionada adecuadamente y que sirva de ejemplo para que nunca más vuelva a pasar. Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en materia de política internacional, ha sido muy importante el tema de Haití. Fuerzas Armadas, si uno dice, digamos, han sido las únicas que han cumplido en esa tarea internacional, porque Haití parece que volvió a hacer lo mismo, por lo tanto las grandes potencias, los países, la política no resolvió el problema. Las Fuerzas Armadas tuvieron 13 años, lograron pacificar, evitar una matanza, pero nadie más hizo la pega que tenía que hacer. Entonces hay que tener presente, digamos, esos temas a la hora de evaluar bien el rol. Yo creo que la exigencia de austeridad, la exigencia de rectitud tiene que ser mayor en las Fuerzas Armadas, y a lo mejor hay que generar mecanismos y métodos de transparencia para que esa exigencia de rectitud verdaderamente sea aplicable. Ahora, ha habido pasos muy importantes en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la incorporación de la mujer, que significa sin duda ponerse a tono con los tiempos que corren en la sociedad contemporánea. Pero al mismo tiempo hemos tenido capítulos que han sido bien terribles, la tragedia de Antuco, por ejemplo, donde la oficialidad no es capaz de reflexionar entre el contraste meteorológico con la situación de vestimenta de los muchachos y mueren muchos allí en la cordillera en medio de la nieve. Pero hemos tenido en el último tiempo también el caso de un soldado que tenía problemas psicológicos, que mata a 2 uniformados y luego se suicida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falló ahí? Fallan los protocolos, los procedimientos no son los adecuados.
porque son cuestiones tremendamente dolorosas. Uno piensa no solamente que son 3 muertos, sino el dolor para las familias que forman parte de eso. Fíjense, yo era diputado por Biobío en esa época. Viví los muy Antucos. intensamente en los Antucos. Conocía a algunos de los padres de las personas fallecidas. Fui a varios funerales, porque yo conocía a las familias de las personas que fallecieron. Una tragedia, claramente una tragedia que espero que nunca suceda más en el país y que mostró de una suerte, a mi juicio, en un momento dado de despreocupación sobre lo que era la formación militar, sobre lo que eran los ejercicios militares y una decisión errada de que salgan a marchar en un momento muy complejo de tiempo demostró de que hay que anticiparse a ese tipo de cuestiones, digamos. Y si no están las personas con los uniformes adecuados, con los elementos adecuados para enfrentar una situación así, hay que protegerlos y no mandarlos a una situación compleja. Y creo que a mí me tocó vivir eso y yo soy bastante crítico, digamos, de la situación de cómo incluso se manejó no solamente el ejército, cómo se manejó el gobierno en esa materia. En cualquier país civilizado, en cualquier país del primer mundo, una situación de esa naturaleza hubiera significado la renuncia del comandante en jefe del ejército. El comandante en jefe del ejército renunció al general Chaire, pero el presidente Lago lo respaldó. Y por lo tanto la sanción quedó en gente menor. El comandante del regimiento, el suboficial, el capitán, cuando verdaderamente creo que esto era básicamente algo del ejército. O sea, la ropa que llevan no es solamente una responsabilidad del comandante del regimiento, es una responsabilidad del ejército y del Estado chileno que pone a disposición para hacer un ejercicio de esta naturaleza. Y en el caso de ahora del muchacho suicida y que se transformó en Claro, o asesino. sea, claro, de hecho uno de las personas fallecidas es de oriundo de Ñuble, Chillán, digamos, de 31 años, que era una de las personas a las cuales se fue asesinado, digamos, por este muchacho que lamentablemente le pasaban este tipo de cosas. Yo creo que el ejército también tiene que ser dotado de muchos más elementos, porque el ejército recibe 12.000 jóvenes. No sabe, por ejemplo, su condición delictual, no tiene idea. No sabe las condiciones médicas que uno recibe, todo lo tiene que ir armando el ejército adentro. Y por lo tanto, creo que si el país, Hoy día que el servicio militar es voluntario. claro, si el país dice, mire, ¿sabes? El ejército, no podemos tener soldados profesionales porque es muy caro. Tenemos que dotar a las instituciones armadas y básicamente al ejército con personas voluntarias. Si no hay voluntarios, se llama, digamos. Tiene que dotarse para recibir a personas que en muchos casos son jóvenes vulnerables, algunos vinculados a la droga, y eso hace Problemas psiquiátricos. problemas psiquiátricos. Y se lo pasamos a los regimientos y qué capacidad hay en los regimientos para poder saber cada uno de los 12.000 jóvenes que están ahí qué condición tienen. ¿No hay filtro, dice usted? Yo creo que hay poco filtro. Y no hay capacidad para filtrar, o sea, hacer exámenes psicológicos 12.000. El ejército no tiene esa ¿Y en capacidad. este capítulo hay responsabilidad de mando como para que alguien renuncie, por ejemplo? Yo creo que hablaba con el ministro de Defensa el día de ayer, se hace una investigación, sé que hubo una decisión que no se tomó. El regimiento ya había llevado al hospital público a este joven y los médicos del hospital público lo dieron de alta sin ninguna consideración. Por lo tanto, la investigación va a tener que arribar algo ahí. Pero vuelvo a reiterar, yo creo que los temas de defensa, los civiles los miramos de repente muy de lejos. Yo creo que los civiles nos tenemos que involucrar cada vez más en los temas de ¿Usted defensa. miraría más de cerca el manejo de las platas, por ejemplo? ¿Cómo habría que vigilar eso con el COSENA, por ejemplo, o con No, otro tipo de organismo? Mire, lo primero, más allá de la institucionalidad, si yo quiero fiscalizar a alguien, quiero controlar a alguien, tengo que conocer y entender lo que voy a fiscalizar y controlar. Entonces la pregunta es hoy día, las civiles en general, estamos inmersos, estamos preocupados en las políticas de defensa, nos preparamos para las políticas de defensa. ¿Mm? Yo creo que no. Entonces,
Y los militares también. Es decir, la defensa es mucho más que lo militar. Los militares podrán ser expertos cómo manejar los tanques, cómo usar los aviones, cómo usar los submarinos, pero eso es la parte militar. Pero la defensa es la que dice qué hacer en cada uno de los casos, cómo administrar y cómo manejar. Y por lo tanto, los civiles tenemos que comprometernos cada vez más en las materias de defensa. Y por eso estamos avanzando en materia de fiscalización, en materia de transparencia, pero eso, si no va acompañado para que uno cada día haya más expertos de defensa, que haya expertos en salud, expertos en economía y expertos en defensa, como es en las grandes potencias, digamos, las grandes potencias, la presencia de expertos civiles ayuda mucho. Nosotros miramos como un estanco aparte, de repente. Entonces, ¿se justifica el secretismo en los gastos reservados? Y los gastos reservados tienen que ser secretos. Porque el gasto reservado tienen que usar las direcciones de inteligencia. Y hacer inteligencia en el mundo significa saber que lo que hace el eventual... Pero ante alguien tendría que responder por eso. No, por eso hay que buscar la manera de que el Contralor General de la República, hoy día, todos los gastos de reserva, Sergio, lo que rinde la Cancillería, lo que rinde la Presidencia de la República, es la misma manera, se rinden igual que los del Ejército, que los de la Fuerza Aérea, todos rinden igual. Le dicen al Contralor, hemos gastado de buena forma nosotros. Eso hay que cambiarlo radicalmente y hacer una cosa mucho más pormenorizada, más explicativa y que la persona que rinde, en el fondo, sea verdaderamente su patrimonio controlado y pueda dar fe. Pero hay muchas cosas que yo no puedo pedir la boleta en materia de inteligencia. Ah. Yo no veo a James Bond después que va dando las boletas de los gastos que significaba. Es una cosa peyorativa, pero probablemente si nosotros debemos tener inteligencia, a lo mejor en la frontera, son personas que nadie sabe que a lo mejor fueron parte del ejército chileno. Y eso yo creo que hay que mantenerlo. Y hay que buscar la manera para controlarlo. Pero sobre todo yo controlaría el patrimonio, los intereses de las personas que están a cargo de esos fondos. Senador Víctor Pérez, usted integra la Comisión de Seguridad Pública, de Constitución, Legislación, Justicia, Reglamento, Defensa Nacional, donde es presidente. Así que hay bastante más que conversar acerca, sobre todo seguridad pública. ¿Hacemos una pausa, le parece? De todas maneras, ahí estamos con Carabineros. Usted ya se sabía la pauta. Nuestro productor la anticipó. Nada. El secretismo. El secretismo de este programa ha llegado a límite insospechado. Profundidad de campos aquí en el canal del Senado. Una pausa y volvemos con el senador Víctor Pérez de la UDI de la región de Ñuble. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos. Estamos conversando con el senador Víctor Pérez Varela. Por mi madre, a mi mamá le gusta mucho eso. ¿Sí? Sí. En Argentina hay muchos Varela. Y en Concepción también, por la octava región. En otra parte de Serena también. ¿Serán migrantes que han venido de Allende los Alpes? Yo creo que han llegado... De España también. Según lo que me decían, un tío mío que era muy amigo de estas cosas de buscar, que habían llegado unos Varelas a La Serena y otros a Talcahuano. Ya. Vamos a ver si será cierto. Eso yo no he buscado, pero algún día hay que buscar. En la Biblioteca Nacional hay una serie de textos que tienen que ver con los árboles genealógicos. Así es. De dónde vinieron, cómo llegaron, qué hicieron, cuáles las primeras acciones. A lo mejor se encuentra con alguna sorpresa ahí. No. Bueno, yo no tengo sorpresa. Mis ancestros, siempre me chantalla porque todos mis ancestros conocidos, mi abuelo, todos eran radicales. Todos radicales. Pero los Pérez son sefaradí, generalmente. Sefaradí, claro. Sefaradí españoles y todo. Senador, hablemos de Carabineros. Pues lo de Carabineros es tremendamente doloroso porque la policía uniformada tiene una larga historia desde que fue instituida por el general Carlos Ibáñez del Campo. 90 años. Y usted se encuentra con que hay, no sé, 80.000 funcionarios en todo el país que hacen el trabajo en la frontera, se sacrifican de noche, enfrentan también a la delincuencia que muchas veces perpetra acciones criminales, en fin, en contra de la misma policía, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene un grupo de oficiales, ¿no?, que articula una situación que impacta al país, que tiene que ver con desfalco de dineros y al mismo tiempo
con engaño a la ciudadanía. O sea, son dos fenómenos muy fuertes, muy intensos. Y después se agrega el caso del asesinato del joven Camilo Catrillanca en un cuadro que produce desolación en mucha gente. Entonces, la pregunta es, bueno, eso hay que remediarlo. ¿Cuáles son los remedios para que la policía uniformada vuelva a ser lo que la gente tenía en el ideario como una policía, digamos, proa, equilibrada, un ejemplo en América Latina? Yo creo que sigue siendo, a pesar de estos temas que son también dolorosos en Carabineros, una policía que es parte de la solución. Yo una vez fui a un país amigo y lo primero que me dijeron, aquí la policía es parte del problema. En Chile es parte de la solución. De hecho, a pesar de que se puede decir que Carabineros está en crisis, Carabineros está de vivir a Williams y cumpliendo adecuadamente sus funciones en las comisarías, en los retenes, en las prefecturas, y uno sigue pidiendo el auxilio a Carabineros cuando está en dificultades. Pero no hay duda que aquí tenemos un problema que hay que asumir con mucha fuerza, que es el tema de la falta de transparencia. Uno, lo que se llama el fraude a Carabineros. 26.000 millones de pesos en 10 años. Otro escándalo con las jubilaciones también. Claro, indudablemente ahí Carabineros falló. Pero los bancos, cada ejecutivo de cuenta que tienes tú, que tengo yo, sabe cuánto ganamos, y de repente aparecía un capitán, teniente, un comandante con 3, 4 millones, 5 millones adicionales. Nunca llamó la atención. Bueno, la filtración partió en Punta Arenas y pero ahí... cuando hubo, después de 10 años, y cuando hubo un depósito creo que era de 60 millones. Pero sí, estos carabineros que tenían remuneraciones de 800, 1.200.000, 1.300.000, y tenían depósitos de 3, 4, 5, 8, 10, ningún banco se dio cuenta. La Contraloría General de la República. De hecho, los fiscales han tenido que interrogar a funcionarios de la Contraloría General de la República. Por eso yo creo que aquí los controles fallan. Cuando los controles fallan, los frescos se aprovechan. Y creo que aquí estábamos frente a una situación de gente fresca que enseñaba, que era el jefe de finanzas, con el que aplicaba y con el que fiscalizaba, se unieron e hicieron algo que indudablemente es una vergüenza. Yo estaba en Chillán, en la región, y a los carabineros les da vergüenza esto. Porque además ellos ven muchas veces las dificultades para poder llevar adelante su acción. En lo Huracán y en lo de Catrillanca es un tema, yo creo que muy complejo, digamos, porque tiene que ver con la formación que nosotros estamos como país entregando a Carabineros para enfrentar temas complejos. A mí una vez un carabinero me dijo, mira, cada vez que la inteligencia hace cosas operativas, que a la escoba. La inteligencia no debe ser operativa jamás. La inteligencia tiene que ser para entregar información, nada más. Pero cuando los de inteligencia empiezan a operar, siempre queda la escoba. Y empecé a estudiar el tema y encontré que tenía mucha razón. Entonces, por lo tanto, es cómo estructuramos a Carabineros, cómo preparamos a nuestros Carabineros para respaldarlos adecuadamente. Pero ustedes como parlamentarios van a tener que revisar, digamos, la situación de Carabineros. Y hay un elemento que a mí me llama la atención. Por ejemplo, los programas de estudio de la Oficialidad de Carabineros no están acreditados en la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación. Así es. Pero es una de las primeras cosas que dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública está la formación policial. Y que lo primero que va a hacer son acreditar los planes y programas y ver que los planes y programas verdaderamente puede que lo están haciendo, pero hay que acreditarlo y que respondan a las necesidades. Carabineros, ¿cuán preparado está para el tema de ciberacoso, para el tema de la ciberdelincuencia? La preparación, yo creo que una vez leí un libro, digamos, de la policía francesa, la gendarmería francesa, para reprimir los desórdenes en las calles. Cada día hay una mayor preparación, cada día eso exige mayor profesionalismo, digamos, para resguardar los derechos de las personas y a quien comete alteración al orden público tratarlo proporcionalmente, digamos. Eso exige cada día una mayor profesión. ¿Nosotros hemos preparado a Carabineros para eso? Por lo tanto, creo que esta institución, que también es muy querida, porque yo tengo hasta el fin de semana, yo estuve en Coelemu el día viernes, lo que te piden es mayor dotación de Carabineros. Nadie te pide, sáqueme los Carabineros de mi barrio, sáqueme los Carabineros de mi sector rural. Nadie, todo lo contrario. La gente lo que te pide,
más carabineros. Y carabineros con capacidad, atribuciones para enfrentar la delincuencia. Entonces, ¿cómo hacer esta institución que es tan necesaria para el país y tan querida, a mi juicio, para el país, poderla perfeccionar y que estos nubarrones, estos manchas negras, verdaderamente sancionarlas con la mayor fuerza posible? Ya tenemos ¿Debería haber un solo escalafón o mantener los dos escalafones, dice usted? son funciones distintas, pero es un tema a analizar. Pero yo lo que veo que son funciones absolutamente distintas, como es el accionar profesional y el accionar técnico. Son funciones distintas. Ahora, cada día, esto se ha ido confluyendo, hoy día los dos últimos directores generales de Carabineros son hijos de sus oficiales. Por lo tanto, hay un traspasaje bastante importante en Ahora, eso. en el plano policial hay funciones, por ejemplo, investigativa, represiva, y esa situación hoy día está confundida porque investigaciones también investiga. Entonces, ¿usted piensa que hay que separar la función de Carabineros de la investigación y dejar solamente No, la labor represiva o la labor preventiva? no, yo creo que hay que perfeccionar y fortalecer al carabinero en lo que es su trabajo preventivo, pero no abandonar la parte investigativa, porque en definitiva la policía no es la que decide si investiga o no investiga un ¿O determinado la hecho. fiscalía? Es la fiscalía, o sea, carabineros, y yo creo que es bueno para la fiscalía tener dos policías que preparen gente, que vean, tengan una doctrina especial, que tengan los medios suficientes para investigar, para poder resolver adecuadamente los casos. Pero no hay duda que yo no eliminaría secas porque creo que eso generaría un desbalance que es negativo y que además en el rol preventivo de carabineros, que es el conocimiento el conocimiento de lo que es el delito les permite también mirar la investigación de una manera adecuada. Y si además esa investigación no la dirige un carabinero, sino que la dirige un fiscal, creo que no, yo no eliminaría para nada las capacidades, fortalecería las capacidades de carabineros, pero fortaleciendo básicamente lo preventivo, que es mucho más difícil que lo investigativo, que lo investigativo está el hecho, están los indicios, están las huellas, y por lo tanto uno sabe dónde se va. En lo preventivo es prevenir algo que puede o no puede suceder, y eso significa mucha presencia en las calles. Un oficial antiguo carabinero me dijo, el negocio carabinero es la comisaría, la calle. El carabinero tiene que estar en la calle. Esa es su principal tarea, y creo que, y eso es lo que pide la gente. Ahora, se supone que con todos estos fenómenos que han ocurrido, tanto en la cuestión económica o en la labor de inteligencia, debería haber mayores controles, auditorías periódicas que dieran cuenta, digamos, de cómo hay progreso en ese sentido. ¿Han pensado ya en el No, Parlamento? ya hay proyecto de ley, estamos debatiendo un proyecto de ley. El primero del Acuerdo de Seguridad Nacional, el primero que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana. De hecho, el día martes empezamos, no la discusión, porque ya la empezamos recibiendo a distintas instituciones a escucharlo, que tiene dos patas. ¿Cómo el orden civil, el Ministerio del Interior, participa, conoce sobre la planificación estratégica de Carabineros? Creo que quiere la autoridad que Carabineros haga en términos policiales. La división civil de eso. Técnicamente no eran los carabineros, pero un plan estratégico que tiene que ser aprobado por el Ministerio del Interior, por el Presidente de la República. Y la otra pata del proyecto es creación de entes autónomos de auditoría para colaborar y ayudar a todo lo que es el control de los recursos. Transparencia en el uso de los recursos. En burdo. Ahora, en el caso de Camilo Catrillanca, bueno, el gobierno venía planteando, digamos, el desarrollo de un plan para la Araucanía, para conseguir, digamos, la concordia, el entendimiento, el encuentro, en fin, de resolver los problemas que plantea la etnia mapuche y también los habitantes de la región con respecto a la violencia. Entonces la pregunta mía es si el caso Camilo Catrillanca frustró en alguna medida la pretensión que tenía el gobierno de alcanzar ese objetivo, porque el ministro Moreno se ha visto como ralentizado en su accionar. Yo creo que probablemente lo demoró, porque el tema de la Araucanía básicamente es político, social, de incorporación a las etnias, el respeto a nuestras etnias, el conocimiento de nuestras etnias, y el ministro Moreno tiene un plan que verdaderamente, a mi juicio, más completo de lo que yo
he leído y escuchado en los últimos Usted 20 es años. conocedor de la zona porque en la región del Biobío también ha habido Nosotros conflictos. tenemos en la provincia de Arauco situaciones igualmente complejas, violentas y también una gran presencia indígena, como es también el Alto Biobío. Entonces, una cosa es, porque yo creo que la gran mayoría, y lo digo por Alto Biobío, lo digo por la provincia de Arauco, de las comunidades son pacíficas, quieren que sean respetados sus derechos, quieren participar en el proceso, quieren ser tomados en cuenta y salir de la pobreza en la cual están, siendo tomados con respeto y dignidad. Y creo que el plan... Y hay otro grupo pequeño, minoritario, violento, que hay que desarmar, que hay que desarticular, porque mientras haya violencia que es aplicada tanto a personas que no son indígenas como a personas que son indígenas, en verdad va a ser difícil poder avanzar. Y no hay duda que el caso de Catrillanca nos generó una dificultad lamentable. La muerte de una persona siempre va a generar una Ahora, cuestión lamentable. con respecto a la violencia, bueno, campea en el mundo, lo que vimos en Nueva Zelanda con 50 muertos, más de 50 heridos, en Europa también ha habido capítulos de esta naturaleza, pero acá en América Latina se ha criticado mucho, a pesar de que forma parte, digamos, de una realidad emergente, en el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha estado de visita en Chile. ¿De qué manera hace usted una lectura acerca de la posición que tiene él frente a la sociedad, frente, por ejemplo, a la delincuencia, en el caso de las mujeres, sus dichos, sus expresiones con respecto a los homosexuales, a las minorías, a la migración y todo eso? Mire, yo creo que Bolsonaro lo que hizo fue generar un escenario para ganar. Y ahí hizo declaraciones muy fuertes que comúnmente uno no comparte. Pero Bolsonaro es presidente de Brasil, los brasileños lo eligieron. Sí, claro. Y creo que hay que tener un nexo con él porque el presidente de Brasil es muy importante. Traer la política brasileña a Chile, en Chile no hay un Lula ni hay un Bolsonaro. Y creo que además en estos meses que él ha dado la presidencia, no ha habido nadie le ha sacado una frase de las que usaba en campaña. Todo lo contrario, ha sido extraordinariamente moderado, digamos. Y he visto, digamos, incluso spots con personas de la comunidad homosexual reunidos con él. Así que de repente se generan estereotipos sobre una determinada personalidad y por lo tanto para poder analizarlo adecuadamente hay que tratar de limpiar el escenario para poderlo evaluar adecuadamente. En primer lugar, muy poco tiempo, pero reitero, en los 2 meses que debe llevar de presidente, primero de enero, otros 3 meses, yo no le he escuchado ninguna declaración que uno pudiera decir extrema, como si nos acostumbró en la campaña y que por eso más de 50 millones de brasileños lo respaldaron. Por lo tanto, Claro. tenemos que evaluar en el paso del tiempo lo que es Bolsonaro, que además yo creo es un proceso auténticamente brasileño. O sea, Bolsonaro existe porque existió la corrupción del partido de Lula. De Lula, del Partido de los Trabajadores. A niveles ya absolutamente fuera de todo nivel. Sin eso, Bolsonaro no habría existido. Sabe que se nos pasó volando el tiempo, me dice que llevamos un rato conversando y hay hartos temas más que tratar, pero este año vamos a seguir hablando acá Ojalá, pues. en el canal del Senado con el senador Víctor Pérez. Muchas gracias. Gracias a usted, un senador. agrado. Gracias a usted también, esta conversación con el senador de la UDI por la región de Ñuble. Volvemos con usted siempre aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado con Radio Universidad Central. Será hasta la vista.